buenas tardes. Hoy es un día muy especial porque inauguramos unos seminarios que se van a realizar una vez el último lunes de cada mes, es decir, mensualmente, y este ciclo va de algo tan importante como el futuro, pensando en el porvenir. Tenemos el privilegio de contar para su inauguración con Jorge Sanz, que es economista y funcionario en excedencia del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Actualmente trabaja como director asociado en la delegación española de Nerat Economic Consulting, empresa norteamericana de consultoría. Está especializado en energía y medio ambiente y asesora a sus clientes en temas relacionados con la transición energética y el cumplimiento de los objetivos medioambientales vinculados a la lucha contra el cambio climático. Como consultor, elabora informes regulatorios de los sectores de electricidad y gas natural, especialmente en lo que respecta a la remuneración de actividades reguladas y a los temas fiscales relacionados con la energía y el medio ambiente. También ha elaborado informes periciales para litigios celebrados en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo y ha participado en análisis de riesgos regulatorios en proyectos de due diligence, especialmente relacionados con la adquisición de activos renovables y de redes de electricidad y gas natural. Antes de incorporarse a NERA, Jorge Sanz trabajó para la Administración General del Estado como funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en temas relacionados con la regulación del sector energético. Entre los años 2004 a 2009 desempeñó el cargo de Director General de Política Energética y Minas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, responsabilidad que compaginó con el cargo de Vicepresidente del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, IDAI, y de miembro del Governing Board de la Agencia Internacional de la Energía, organismo de la OCDE con sede en París. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de julio de 2017, fue nombrado presidente de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, responsable de elaborar un informe con propuestas para la descarbonización de la economía española. El informe fue entregado al Gobierno español en abril de 2018 y remitido para su análisis al Congreso de los Diputados. La empresa NERA Economic Consulting es una firma de consultoría económica fundada en 1961 con sede en Estados Unidos y oficinas en América del Norte, Europa, Asia, Australia y emplea más de 500 profesionales. Fue la primera firma de consultoría dedicada a aplicar metódicamente la teoría microeconómica a los litigios y asuntos regulatorios. La firma aplica análisis econométricos y estadísticos para proporcionar estrategias, estudios, informes, testimonios de expertos y recomendaciones de políticas para autoridades gubernamentales, bufetes de abogados y corporaciones. NERA es parte de Oliver Wyman, que es una subsidiaria de McLennan Companies, una firma global de servicios profesionales. He leído lo que es la compañía, pero lo que importa es la persona que tenemos aquí, su experiencia y su dedicación a estos temas energéticos que efectivamente nos preocupan a todos y que constituyen, pues efectivamente, no solamente el porvenir de generaciones futuras, sino también el más inmediato, el que nos acucia en esta situación de guerra que estamos viviendo. Sin nada más, cedo la palabra a nuestro conferenciante, agradeciéndole su presencia y su disposición para ilustrarnos sobre este tema. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias al colegio por invitarme. Y bueno, ya sabéis que el sector energético es un sector que está de moda, siempre está de moda. Y siempre por malas noticias, nunca da buenas noticias. Entonces,
Es complicado contarlo todo, es complejo y con el tiempo que tenemos he decidido centrarme en algunos temas de actualidad que creo que pueden ser interesantes para vosotros, ¿no? En concreto voy a contaros sobre el debate acerca de las tecnologías para descarbonizar. Sabéis que tenemos el reto de descarbonizar la economía europea y también la española, y hay un debate sobre qué tecnologías están disponibles, cuáles van a ganar esta carrera, porque es una carrera tecnológica, y cómo se posicionan las empresas en este proceso, ¿no? El segundo tema, que también está de actualidad, es sobre el mercado eléctrico marginalista, esto de que los kilovatios hora se pagan todos al mismo precio con independencia de cuál sea el coste de producción. La nuclear tiene un coste, la eólica tiene un coste, el gas tiene otro, pero todas se pagan al mismo coste y hay gente, bueno, que esto lo critica. Entonces voy a intentar explicaros por qué se hace así y racionalizar este debate. Y el último va a ser también relacionado con otro tema de actualidad, que lo habréis escuchado en los medios de comunicación. Hay que construir un nuevo gasoducto de interconexión con Francia por los Pirineos, sí, no. Bueno, ¿cuál es la racionalidad económica que debería haber detrás de estas decisiones si lo que nos importa no es el impacto político y mediático de los anuncios, sino el bienestar social? Esto es lo que voy a intentar transmitiros. Y el hecho de haber estado en la administración pública pues me sirve mucho porque como economista del Estado pues he sido un servidor público y si algo me ha interesado ha sido defender el interés general. Voy a empezar con el primero de los temas, que es el de las tecnologías de descarbonización. Seguro que sabéis que hay un alto consenso científico acerca de que detrás del cambio climático está la mano del hombre. Esto hay que consultar la ciencia, no es una opinión personal. Y Naciones Unidas, ya desde finales del siglo pasado, empezó a promover la firma de acuerdos a nivel internacional para llegar a compromisos por parte de los Estados firmantes y luchar contra el cambio climático. La Unión Europea ha ido mucho más deprisa. Y se ha planteado sus propios objetivos al margen del ritmo que impone Naciones Unidas. De hecho, os lo recuerdo en la transparencia, ya hay una norma, un reglamento europeo, que plantea para toda la Unión a nivel global una descarbonización en el año 2030 del 55% respecto de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que había en el año 1990. Ese es el objetivo que hay ahora mismo en la normativa europea. Y para el año 2050, en esa misma norma, se habla de emisiones netas cero. ¿Qué quiere decir emisiones netas cero? Quiere decir que en ese año tendremos que ser capaces de capturar el mismo CO2, los mismos gases de efecto invernadero, pero casi todo es CO2, no solo, pero casi todo. Tenemos que ser capaces de capturar el mismo que emitamos. Es decir, tiene que haber un flujo en doble dirección y lo mismo que emitamos tenemos que ser capaces de capturarlo, bien por medios naturales, los medios naturales son los bosques, que son sumideros de carbono, o por medios artificiales. Hay métodos artificiales para capturarlo y secuestrarlo o almacenarlo. Bien, esos son los objetivos de la Unión Europea y son muy ambiciosos. Y España, entre otros, ha plasmado su compromiso con la Unión Europea en lo que se llama el PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde nuestro objetivo es reducir nuestras emisiones en un 23% respecto de los niveles de 1990 en el año 2030. Es un objetivo que está obsoleto, porque este menos 23% era compatible con el objetivo anterior de la Unión Europea, que no era el 55, era el 40. Entonces todos estamos a la espera del nuevo PNIEC, en el que todos los Estados miembros tenemos que ser un poco más ambiciosos, porque si no, no llegaríamos al menos 55. Digamos que la Comisión Europea ha aceptado planes para llegar al menos 40. Ahora hay que ser más ambiciosos todos para llegar al menos 55. Bien, dicho esto, también os cuento que de todos los gases de efecto invernadero, el 75% de las emisiones vienen del consumo de energía. Solo el 25% es consumo, o sea, se emiten no relacionados con el consumo de energía. Pues, por ejemplo, la quema de rastrojos en el campo por parte de la agricultura, incluso la descomposición de residuos y de las heces de la ganadería son muy contaminantes, se pudren y emiten gases de efecto invernadero. Bien, las medidas que se suelen plantear a nivel regulatorio dejan al margen la agricultura, la ganadería y suelen centrarse sobre todo en el sector energético, básicamente porque es el principal emisor, el 75%. Y hay tres formas de reducir las emisiones en el sector energético, que son las que tenéis ahí. Una es sustituir consumo de energías fósiles por renovables. Otra es, si no hay más remedio que seguir consumiendo fósil, capturemos y almacenemos el CO2 que hemos emitido, lo que se llama el CCS, Carbon Capture and Storage en inglés, de ahí vienen las siglas. Y luego actuaciones en inversiones de ahorro energético. Las tres
permiten reducir las emisiones, pero detrás de cada actuación siempre hay una inversión y, por lo tanto, hay un coste. Eso hace que nos planteemos los economistas racionalizar la transición energética. ¿Cómo podemos transitar hacia una economía baja en carbono al mínimo coste para la sociedad? ¿Y por qué planteamos este debate? Porque mínimo coste es equivalente a maximización del bienestar social. Para maximizar el bienestar social, lo que hay que hacer es conseguir un objetivo con el mínimo coste posible. Bien, ¿qué tecnologías tenemos? Voy a enumerarlas y voy a intentar daros algún breve comentario acerca de cada una de ellas. Podemos generar electricidad con energía eólica, con solar fotovoltaica, con solar térmica, quemando biomasa o con energía hidroeléctrica. Podemos mezclar derivados del petróleo con biocarburantes. Podemos fabricar combustibles sintéticos y limpios, como el hidrógeno verde o el biogás. Podemos capturar y secuestrar el carbono, al que ya he hecho referencia, y también podemos hacer actuaciones en inversión de ahorro energético, por ejemplo, aislar térmicamente un edificio, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo de posicionados están todas estas tecnologías de cara a la transición energética? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo debería la Administración, el regulador, adoptar las medidas para garantizar que esta descarbonización la conseguimos al menor coste y, por lo tanto, al máximo bienestar para la sociedad? Empiezo con la descripción de las tecnologías. Seguro que muchos de los temas que voy a comentar ya los conocéis, pero creo que vale la pena hacer una breve referencia. La generación eléctrica con energía eólica y energía solar fotovoltaica. Las menciono en primer lugar porque a día de hoy son las únicas que son rentables. Nada más. Todo lo que voy a decir a continuación ya no es rentable. Estas son las únicas tecnologías que han conseguido ser rentables. Antes no lo eran y a base de muchos años con subvenciones que han conseguido promover las actuaciones, la fabricación de turbinas, la fabricación de paneles ha conseguido economías de escala y cuando se hacen muchas a nivel internacional los costes medios bajan. Bien, las dos cifras que tenéis ahí representan la segunda, los megavatios que hay instalados en el año 2020. Por ejemplo, en eólica, en el año 2020 había 28.000 megavatios. Y la primera, 22.000, es el incremento de potencia que el PNIEC plantea entre el año 2020 y el año 2030. Es decir, que en el 20 tenemos 28.000 megavatios y el Gobierno anuncia que entre el 2020 y el 2030 habrá 22.000 más. Bien, gracias a que estas dos tecnologías son rentables a día de hoy, es por lo que cuando se habla de descarbonización se suele utilizar el símil de la electrificación. Descarbonizar es electrificar, no es una casualidad, es por esto. Es porque son las únicas tecnologías de reducción o que permiten evitar emisiones de gases de efecto invernadero que a día de hoy son rentables. ¿Cuál es el problema de estas dos renovables para producir electricidad? Bueno, son baratas, son limpias, pero no son firmes. ¿Qué quiere decir que no son firmes? Bueno, pues que no sopla el viento cuando nosotros queremos, ni sale el sol cuando nosotros queremos. Entonces puede haber un divorcio entre la evolución de la demanda, que sigue su ritmo, y la evolución de la producción renovable, que sigue otro, ¿no? Entonces necesitamos lo que se llaman tecnologías de respaldo, tecnologías que sepan cubrir esa brecha que hay entre la demanda y la producción de electricidad con renovables. Hasta ahora, esa brecha la han cubierto el carbón y ya más recientemente el gas natural, que ha desplazado casi totalmente al carbón. Lo había desplazado hasta hace un año totalmente. De hecho, había plantas de carbón que estaban en proceso de desmantelamiento y ahora se están replanteando las que no han tomado decisiones irreversibles volver a producir, por circunstancias que conocéis, que es el alto precio del gas en el mercado internacional, que no sabemos cuánto durará. La cuestión es que el gas había ocupado por consenso el puesto de tecnología de respaldo de las renovables y lo iba a ocupar durante mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecieran tecnologías no fósiles capaces de cubrir esa brecha. Esa brecha la iban a cubrir las baterías y los bombeos, es decir, tecnologías de acumulación que permiten, hacemos una gran inversión en renovables, en algunas horas del día la producción superará la demanda, la guardamos a través de baterías y bombeos y cuando en otras horas del día la demanda está por encima de la producción, volcamos esa energía renovable que hemos almacenado. Bien, claro, el consenso era, utilicemos el gas durante un tiempo, que pueden ser 5 o 10 años, lo que tarden las baterías y los bombeos en ser rentables, más las baterías, pues los bombeos tienen sus particularidades, ¿no? Y en el momento en que las baterías eran rentables, acabamos con el gas natural y lo sustituimos por este mecanismo de acumulación.
el paradigma, el consenso se ha roto, al menos transitoriamente, porque de repente el gas se ha puesto a precios desorbitados. El gas tenía una ventaja, y es que sus costes fijos eran relativamente bajos, tremendamente bajos si los comparamos con el carbón. Sin embargo, el coste variable, el coste del combustible, era mayor. Tenía una ventaja respecto del carbón, y es que emite bastante menos CO2 que el carbón. Por kilovatio hora eléctrico producido, el gas natural viene a emitir más o menos la tercera parte que el carbón. Depende de la eficiencia de las turbinas y tal, pero más o menos, ¿no? Pero claro, este paradigma ahora se vuelve a replantear en la medida en que no podemos pensar que la tecnología de respaldo de las renovables va a ser el gas si los precios del gas se mantienen a los niveles actuales durante mucho tiempo. Entonces, lo que vaya a pasar en los próximos años es muy importante para decidir a qué ritmo el gas natural va a ser sustituido por baterías y por bombeos como tecnología de respaldo de las renovables. Luego está la solar térmica. No confundir solar térmica con solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica son los paneles que podemos ver en los tejados o podemos ver en las granjas solares en el campo. Son paneles que utilizan silicio. El silicio es un material semiconductor. Tiene la propiedad de que se excita cuando le da el sol y los electrones se mueven. La solar térmica no tiene nada que ver. Se trata de una serie de paneles cilíndricos que captan los rayos del sol, convergen en un fluido que suele ser aceite, que absorbe la energía, y luego hay un transmisor entre el aceite y el agua para que llegue a la caldera, se produce vapor, y a partir de ahí la turbina es una turbina de vapor convencional. No tiene nada que ver. Os lo cuento porque la solar térmica es mucho más cara que la solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica, os he dicho, es rentable a precios de mercado actualmente. Bueno, ahora actualmente es rentable todo a precios de mercado, tal como está la electricidad, pero nadie espera que esto dure 40 años. Entonces, a precios de velocidad de crucero, es decir, los que teníamos en el mercado eléctrico antes del año 2020, que empezaron a pasar cosas raras, ¿no? En el 20 con el COVID. Si tomamos el 2019 como un año normal, con la electricidad a unos 50, 60 euros el megavatio hora como media anual, bueno, pues a esos precios os he dicho que solo hay dos tecnologías que son rentables, la eólica y la solar fotovoltaica. La térmica no. Pero además la térmica tiene dos modalidades, con acumulación y sin acumulación. Sin acumulación compite con la solar fotovoltaica. Utiliza la misma energía, que es el sol, pero la solar fotovoltaica es infinitamente más barata. Entonces no tiene sentido que construyamos solares térmicas sin acumulación. Sí tendría sentido construirse solares térmicas con acumulación, unos tanques con sales que acumulan la energía durante varias horas del día, para poder competir con las baterías y los bombeos como tecnologías de respaldo de las renovables rentables. Ahí sí tiene sentido. Pero el Gobierno ha anunciado que va a hacer nuevas subastas de solares térmicas. De hecho, habla de 5.000 nuevos megavatios, lo tenéis en la transparencia, además de los 2.300 que había en el año 2020, de nuevas inversiones. Esperemos que con cabeza opte por acumulación, porque sin acumulación no tiene sentido. Para capturar la energía del sol ya tenemos una rentable, que es la solar fotovoltaica. Esto lo digo, pero no estoy convencido de que lo vayan a hacer. Bien, la biomasa. La biomasa consiste en quemar residuos vegetales que pueden proceder de la deforestación de los bosques, ¿no? De los residuos de los bosques, o también residuos procedentes de algunos procesos industriales, la fabricación de papel, ¿no? O incluso de la agricultura. Eso se puede quemar y producir electricidad. No es rentable a precios normales, ¿no? ¿Y por qué no es rentable? No porque las inversiones en las plantas sean desorbitadas, que no lo son. Es porque la logística de la biomasa es enormemente cara. La logística es buscar la biomasa donde está, llevarla a los puntos donde se quema, y eso es muy caro. Yo, de hecho, tuve la experiencia, siendo director general de energía, de visitar una planta en Navarra y me dijeron que la biomasa la traían de Andalucía. Y dije, pues todo el CO2 que estamos evitando lo estamos emitiendo en el transporte, porque además la biomasa es, desde el punto de vista de la densidad energética, muy mala. Es decir, tiene un volumen enorme y muy poca energía por metro cúbico de biomasa. Entonces, hay que racionalizar la toma de decisiones, porque hubo un momento en que invertíamos en biomasa y los factores de utilización eran muy bajos porque no tenían biomasa o porque tenían que traerla de sitios muy lejanos. Entonces, la biomasa es buena en el sentido que merecerías recibir subvenciones en la medida en que contribuyan a evitar incendios, pero es tremendamente cara si la comparamos con otras tecnologías que también son renovables. Bien,
La energía hidroeléctrica. Parece que o los medios de comunicación trasladan que es una tecnología agotada. No es verdad que esté agotada. De hecho, hay informes de Red Eléctrica que apuntan que hay un potencial todavía por desarrollar en España. La energía hidroeléctrica es cara, porque hay que construir el embalse. Sus plazos de recuperación son muy largos, ¿no? Seguro que más de 40 años. De hecho, los embalses que tenemos hoy en día se construyeron a principios del siglo pasado. Muchos necesitan hasta 70, 75 años para recuperar la inversión. Pero tienen otro problema adicional, y es el rechazo de muchas asociaciones ecologistas, de manera que en el PNIEC se nos habla de que va a haber nuevas inversiones en hidráulicas, pero seguramente serán mini hidráulicas. Hidráulicas pequeñas, con menor impacto ambiental, porque si no, desde el punto de vista político y por los elevados costes y los elevados plazos de recuperación, probablemente no sea posible construirlos. Luego están los biocarburantes. Los biocarburantes son productos que se obtienen a partir de vegetales, que pueden ser semillas oleaginosas. A partir de ahí se derivan aceites y se obtiene el biodiesel, que se mezcla con el diésel, o biotanol, que es un alcohol. Este se obtiene pues, a partir de cereales y a partir de azúcares. ¿Cuál es el problema que tienen los biocarburantes? No son rentables. No son rentables. Y además, lo que se llama primera generación utiliza semillas, cereales y azúcares que no solo compiten con productos alimentarios, sino que además su producción exige deforestar zonas intertropicales. Entonces, cuando la Comisión Europea, que inicialmente los promovió, se dio cuenta de que la Amazonia se estaba desforestando para cultivar soja y que además muchos países del tercer mundo se quejaban porque los cereales habían subido de precio, porque las petroleras los compraban para mezclarlos con la gasolina y el gasóleo, replanteó su estrategia. Entonces, hasta ahora había sido una estrategia de mínimos, tenéis que mezclar como mínimo esto y esos mínimos siguen subiendo, y sin embargo ha cambiado de opinión dándose cuenta de que no era una buena estrategia para descarbonizar. Y ahora es de máximos. Y además esos máximos van a ir bajando. No los ha prohibido de golpe porque se han hecho inversiones y la Comisión entiende que esas inversiones pues han de recuperarse y se ha cambiado la estrategia, ¿no? de exigir mezclas mínimas a exigir mezclas máximas y cada vez menores. Lo cual quiere decir que los biocarburantes no van a ser la solución para descarbonizar y además no son rentables. Luego tenemos el biogás. El biogás es metano, igual que el principal componente del gas natural. Lo que pasa es que este se fabrica de una forma artificial. ¿Cómo se fabrica? Pues a partir de basura. Cuando los productos orgánicos se descomponen, si hay oxígeno, se descomponen en CO2, y si en lugar de oxígeno hay hidrógeno, se descomponen en metano, que es el biogás. Entonces, de esa forma artificial se puede producir metano y luego volverlo a quemar. Inconveniente, es muy caro. Y además, su recorrido está delimitado por la disponibilidad del recurso. Es que no hay basura suficiente en el mundo para abastecer las necesidades de energía que tiene el mundo actual, ¿no? Entonces, sí, pueden hacer aportaciones, necesitan subvenciones, pero no tienen un gran recorrido. El hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un caso particular de lo que se llaman gases sintéticos, gases limpios. Hay más, ¿no? Pero el más famoso es el hidrógeno verde. Bien, el hidrógeno se puede producir de muchas maneras. Bueno, sabéis que el hidrógeno es hipercombustible. Se combina con el oxígeno, da lugar, produce agua, pero emite mucho calor, ¿no? Entonces, el hidrógeno se puede producir de muchas maneras, por eso lo de los colores, y el verde se le asocia al hidrógeno cuando se produce o se fabrica utilizando electricidad limpia, porque es la única forma de no emitir CO2. Hay otras modalidades, el gris, pero para que no emita CO2 tiene que ser verde, es decir, tiene que producirse con electricidad limpia. Limpia quiere decir electricidad a su vez producida con renovables. Vale. Su recorrido va a ser limitado, aunque las empresas digan lo contrario. Algunas empresas dicen lo contrario. ¿Y por qué? Yo os lo voy a explicar y es muy sencillo. Si para fabricar hidrógeno verde necesitamos electricidad limpia, o sea, la electricidad limpia es un insumo, un factor productivo del hidrógeno verde. Cualquier consumo energético que sea electrificable jamás se va a plantear utilizar el hidrógeno verde, porque se ahorra todos los costes asociados a la cadena de valor del hidrógeno y se queda con la electricidad limpia, ¿vale? ¿Quién va a recurrir al hidrógeno verde? Pues procesos, consumos energéticos que no sean electrificables. ¿Cuáles son? Pues en la industria los hay, por ejemplo, la fabricación de baldosas. Necesitan altas temperaturas, no les vale
la temperatura que se puede alcanzar con la electricidad y, por lo tanto, no tendrán más remedio que utilizar gases limpios, por ejemplo, el hidrógeno verde. El transporte marítimo no vale la electricidad. El transporte aéreo tampoco. Pero en casa, los domésticos, no necesitamos hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque será más barato poner bombas de calor, que son eléctricas, para calentarnos, vitrocerámica para cocinar o vehículos eléctricos para transportarnos. Entonces, el recorrido será muy limitado. Y como es muy limitado, habrá muy pocos consumidores que lo necesiten y no tiene ningún sentido llenar España ni la Unión Europea de hidroductos, que también hay empresas que los defienden. Tienen sentido si fuéramos muchos los consumidores y al repartir la financiación de esas infraestructuras entre todos, tocáramos a poco. Pero es que va a haber muy pocos que van a consumirlo. Entonces, ¿qué tiene sentido? Fabricar el hidrógeno junto a la planta que lo necesita. En Castellón hay muchas fábricas de cerámica, todas juntas. Fabriquemos el hidrógeno verde allí cerca y que no haga falta transportarlo, directamente se consume y si fuera posible, ni siquiera almacenarlo, porque almacenar hidrógeno también consume energía. Bien, es decir, que del hidrógeno verde se habla mucho, pero se habla sin racionalidad económica. Tiene futuro, pero es un futuro muy limitado a determinados usos energéticos. ¿Cuáles? Los no electrificables, ¿vale? Bien, la captura y secuestro del carbono es enormemente cara y además en España es prácticamente imposible después de lo que pasó con Castor. Recordaréis que era un almacenamiento que se pensaba para almacenar gas natural, es verdad que se necesitaba en aquel momento y, bueno, la inyección de gas en los almacenamientos subterráneos induce sismicidad, eso pasa en todos, en este caso se llegó a ciertos niveles y se decidió cancelar la concesión al concesionario. Entonces, en España, además, plantea un problema político. Y además os recuerdo que dio lugar a la imputación de 18 funcionarios, entre ellos yo. O sea, que el caso me lo conozco, ¿vale? Bien, tecnologías para el ahorro. También se puede evitar emisiones de CO2 promoviendo el ahorro energético, pero también hay que hacer inversiones. Esto de el ahorro lo primero, que hay gente que lo dice, no, el ahorro lo primero no, lo más barato lo primero. Y puede que haya inversiones en ahorro que no sean baratas, de hecho las hay que no son nada baratas. Yo destaco tres. Una es la bomba de calor. La bomba de calor no es más que el aparato de aire acondicionado, que en lugar de meter el frío dentro y echar el calor fuera, lo hace al revés. En invierno puedes meter el calor dentro y dejar el frío fuera. Se llaman bombas porque lo que hacen es bombear, capturan el calor de la zona donde está y lo traslada al otro lado. En verano lo capturan del interior de la vivienda y lo llevan al exterior. Y en invierno lo hacen al revés, lo capturan fuera y lo meten dentro. Y me dirás, pero en invierno, ¿cómo van a capturar el calor, las bombas de calor fuera si hace frío? Sí, hace frío, pero eso no quiere decir que no haya energía en el exterior. Para que no haya nada de energía en el exterior tendríamos que estar a menos 273 grados centígrados. Y estamos en invierno en España, bueno, pues a 0, 5, 10... A esas temperaturas hay mucha energía en el exterior. Y la bomba lo que hace es capturarla. Y por cada kilovatio hora de electricidad es capaz de meter dentro hasta 5 kilovatios hora de calor. Depende de la eficiencia y depende de la zona en la que se ponga la bomba. Si la zona es más meridional, son más eficientes. Si es menos meridional, en la zona montañosa, pues pierden eficiencia. Pero son una forma muy interesante de ahorrar energía. Consigues ahorros de hasta el 80%, en media. Luego están las calderas de condensación. Estas permiten también conseguir ahorros porque aprovechan una parte del calor que antes se perdía en los gases de expulsión a la atmósfera. Y luego están las inversiones en aislamiento térmico de edificios, que consiguen ahorros del 50%. Pero lo relevante no es el porcentaje del ahorro, lo relevante es cuánto cuesta evitar una tonelada de CO2 en cada una de esas tres opciones. Y ya os digo que la más barata es la bomba de calor. El aislamiento térmico de edificios es enormemente caro porque hay que forrar las casas, hay que poner una capa exterior aislante, hay que poner un andamio y eso es muy caro. Entonces, si hacéis los números, nosotros como somos consultores los hemos hecho, nos sale que la bomba de calor es mucho más barato como mecanismo para descarbonizar que hacer aislamiento térmico de edificios. Y entonces diréis, bueno, ¿y cómo el gobierno en el PNIEC ha anunciado que va a cambiar media España haciendo aislamiento térmico de edificios? Porque no ha pensado. Si lo hubiera pensado, si tomara decisiones pensando en el mínimo coste, pues empezaría promoviendo las bombas de calor, que evitan CO2 a un coste menor. Estas cosas pasan porque en la Administración falta análisis. Yo lo puedo decir yo, que he trabajado en la Administración. Bueno, la nuclear. ¿Tiene papel la nuclear en la descarbonización? Claro que tiene. Como que no emite CO2, emite otras cosas, emite residuos radiactivos, que tienen su propia problemática que no podemos ignorar.
pero son una opción. Bien, no es lo mismo la nueva construcción, la construcción en nuevas instalaciones que el alargamiento de vida. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el coste medio de una nueva instalación nuclear, ya os digo que está por encima de los 100 euros el megavatio hora, durante 40 años. Es decir, una central nuclear necesitaría vender electricidad durante 40 años a un precio de al menos 100 euros el megavatio hora para recuperar la inversión. Antes de la pandemia, que estaba el pool a 60, esto era inviable, ¿no? Ahora, que está a unos precios desorbitados, pues alguien puede plantear, resucitemos el debate nuclear. Ya, ¿pero esto va a durar 40 años? Pues tal vez no. Y si no dura 40 años, la inversión no se recupera. Entonces, yo cuestiono la posibilidad de construir nuevas instalaciones nucleares. Pero en España tenemos otro debate antes, la extensión de vida de las existentes. Tenemos 7.100 megavatios que ya tienen un calendario de cierre. Y para extender la vida de las nucleares, el proceso es muy sencillo. Las empresas se ponen en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, que evalúa las condiciones de seguridad de la central, establece qué inversiones adicionales hay que hacer, y las empresas lo que tienen que hacer es números, y decir, me amplían la vida durante 10 años, me exigen estas inversiones, me cuesta tanto. Con los márgenes que obtengo en el mercado, márgenes operativos, es decir, diferencia entre ingresos y costes de explotación, ¿voy a poder a lo largo de esa extensión de vida, de este periodo, recuperar la inversión con rentabilidad? ¿Sí o no? Si es que sí, harán las inversiones. Si es que no, no las harán. Bueno, algunas empresas, no todas, pero algunas ya anunciaron que no tenían ningún interés en extender la vida de las nucleares. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos, primero uno y luego el otro, han aprovechado la fiscalidad sobre las nucleares para extraer rentas, reducir sus márgenes operativos, y son tan exiguos que a día de hoy jamás se van a plantear la extensión de vida de las nucleares, a pesar de que sería bueno para el interés general. Entonces os lo dejo ahí. ¿Hay margen para que las nucleares contribuyan a la extensión, a través de la extensión de vida, a la descarbonización? Sí. ¿Esas inversiones de extensión de vida son rentables? Sí. Pero no lo serán si se mantiene la fiscalidad actual. Hace falta un compromiso político por parte de los gobiernos de no cambiar los marcos regulatorios y no cambiar la fiscalidad, y incentivo a las empresas para que vean que tienen posibilidades de recuperar las inversiones con esos márgenes y hacer las inversiones. Bien, como voy muy mal de tiempo, solo quiero plantearos cómo debe actuar el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno lo que no tiene que ser es caótico a la hora de diseñar la estrategia para promover la descarbonización. Tiene que pensar con la cabeza. Entonces, hay dos formas de conseguir la descarbonización. Una es utilizar las señales de precio para que los precios guíen a los agentes económicos y que sean ellos los que tomen las decisiones, y otra es dar subvenciones. ¿En qué consiste la estrategia de la señal de precio? Pues la señal de precio incentiva las inversiones cuando el precio se forma de forma correcta. ¿Qué quiere decir que el precio se forme de forma correcta? Pues que refleje la escasez de la energía. Es decir, sea el resultado del cruce entre la oferta y la demanda. Si el precio se forma como resultado del cruce entre la oferta y la demanda, si la fiscalidad es ambiental, y la fiscalidad es ambiental no porque lo diga la exposición de motivos de los impuestos que cree el gobierno, es ambiental si la base imponible es proporcional a la tasa de emisión de cada producto energético y si el tipo impositivo refleja el daño ambiental. Eso no lo cumple ningún impuesto en España, a pesar de que las exposiciones de motivos de las leyes, todas motivan la creación de los impuestos con base ambiental. Pero ninguno es ambiental realmente, porque en ninguno la base imponible es proporcional a la tasa de emisiones y en ninguno el tipo impositivo se ha calculado de forma que refleje ningún daño. Si se hiciera así, de una forma natural, los agentes económicos tomarían las decisiones de inversión en aquellas estrategias de descarbonización que consiguen reducir las emisiones al mínimo coste. Y eso maximizaría el bienestar social. Pero no se hace así. No se hace así porque a los gobiernos les resulta incómodo esto de que los precios suban y bajen y la opinión pública les pregunte ¿qué van a hacer? ¿Ha subido el precio del gas? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, pero si el precio del gas está reflejando la escasez del gas, tal vez no deberíamos hacer nada más que ayudar a los vulnerables. En fin, os lo digo porque ese es un tema claro de interés. Y ya veis que la vía que adoptan los gobiernos para descarbonizar no es confiar en las señales de precio, que es
lo más eficiente, lo que maximiza el bienestar social, sino acudir a las subvenciones. ¿Y por qué las subvenciones son malas? Primero, porque solo llegan a quien recibe la subvención. Quien no la recibe no tiene ningún interés en tomar ninguna decisión. Y además, en tiempos de apreturas presupuestarias, pues no llegan a mucha gente porque no hay dinero. Con lo cual tienen un alcance limitado. Y además son discrecionales. Los gobiernos deciden qué subvencionan y qué no subvencionan. Y a veces subvencionan las tecnologías que resulta que son las que descarbonizan al mayor coste, como el aislamiento térmico de edificios. Sería mucho mejor para el bienestar social confiar en que funcionen los precios y el gobierno proteja exclusivamente a los vulnerables, siendo enormemente generoso en la definición de consumidor vulnerable, que dedicarse, que es lo que hace, a subvencionar la energía, distorsionar las señales de precios y hacer que los agentes económicos no inviertan en lo más eficiente, sino que estén esperando a la próxima subvención que dé el gobierno para hacer las inversiones, ¿vale? Bien, me paso al debate del marginalismo. Voy a ir deprisa. Es verdad que todos los kilovatios hora en la misma hora se pagan al mismo precio, independientemente del coste de producción. Esto es así. Pero eso ha dado lugar a que en algunos medios de comunicación pues aparezcan estos titulares. Nos venden sardinas a precio de caviar. Nos venden jamón como si fuera de 5J. Uno es la Expansión y el otro es la cadena de televisión, la 4. De ahí lo saqué. ¿Esto tiene fundamento o es demagogia? Pues es demagogia. ¿Por qué es demagogia? Pues que las sardinas y el caviar no son el mismo producto. Ni el jamón serrano ni el pata negra no son el mismo producto. Y sin embargo todos los kilovatios hora son iguales. Son exactamente iguales. De hecho, si hay un producto que es absolutamente homogéneo es el kilovatio hora. ¿No? Entonces, esto es falso. Por lo cual... Pero es verdad que todos los kilovatios hora se pagan al mismo precio. Y eso no es intuitivo. Hay mucha gente que me lo discute. Pero si cuesta menos, ¿por qué no pagamos menos? Bueno, entonces os voy a poner un ejemplo para que sepáis por qué hay un absoluto consenso a nivel técnico en la Comisión Europea, en los técnicos de los Estados miembros, en ACER, que es la agencia que coordina a todos los reguladores acerca de que el mercado tiene que ser marginalista, porque todos los mercados son marginalistas, todos, absolutamente todos. Y os voy a transmitir un ejemplo para que tengáis la intuición de por qué valorar un producto al coste de producción te lleva a situaciones que no son buenas para el bienestar social. Y os voy a poner un ejemplo. El ejemplo consiste en suponer que vivimos en un país como España, en el que solo hay centrales hidráulicas. Imaginaos que solo tuviéramos centrales hidráulicas para producir electricidad y que además todas hubieran recuperado la inversión. Entonces, ¿cuál es el coste fijo de estas centrales? Cero, porque han recuperado la inversión, ¿no? Y además, el agua es gratis porque cae y llueve y no tenemos que gastar dinero en ningún combustible. ¿Cuál es el coste de producir electricidad en este país imaginario que tiene estas centrales hidroeléctricas en las que la inversión ya se ha recuperado? Pues es cero. Entonces, los defensores de que la electricidad debe reflejar el coste de producción, si son coherentes, deberían decir, bueno, pues esta electricidad en este país imaginario debería valer cero, debería ser gratuita para los consumidores. Claro, pero el agua es escasa y no hay en los embalses todo el agua que queremos, solo el que ese año, bueno, pues la climatología haya decidido regalarnos. ¿Cuánto creéis que tardaríamos en tener problemas de suministro si regaláramos la electricidad porque no cuesta producirla en este país imaginario? Pues muy poco, porque la demanda percibiría una señal de abundancia y consumiría como si el agua fuera infinita, y no lo es. Rápidamente tendríamos problemas de suministro. De esto ya se dieron cuenta los economistas hace 200 años, porque hasta 200 años todas las teorías económicas para calcular el valor de las cosas se basaban en los costes de producción. El último economista que se basó en costes de producción fue Carlos Marx, fue el último. Pero ya a finales del siglo XIX y principios del XX se desarrollaron teorías nuevas. Y las teorías nuevas demostraron que la señal de precio debe reflejar la escasez de los recursos, solo la escasez de los recursos. Si un recurso es escaso, tiene que ser caro. Y si es abundante, tiene que ser barato. Y no importa para nada lo que cueste producirlo. Solo importa la escasez. Si lo que queremos es maximizar el bienestar social, los economistas solo nos movemos maximizando el bienestar social. Entonces, después se han formalizado estas teorías. Y puedo demostraros, si a alguno le interesa,
necesitas un cierto aparato matemático que, si comparamos la actuación de un planificador omnisciente que lo sabe todo y que asigna los recursos buscando la maximización del bienestar social, y comparamos esos resultados con los que se obtendrían en un mercado competitivo en el que el precio refleja la escasez, porque es el resultado del cruce entre la oferta y la demanda, lo que se demuestra es que la asignación de los recursos es idéntica. Si alguien está interesado en esto, me contactáis, Marta tiene mi correo y estoy disponible en la página de NERA, y es muy fácil, es hacer unas derivadas y ver que las condiciones de primer orden son las mismas. Por eso hay un absoluto consenso a nivel europeo acerca de que el mercado que tenemos es el mercado que asigna correctamente los recursos. Entonces, la excepción ibérica, manipular los precios, solo sirve para trasladar a los consumidores una falsa señal de abundancia que nos va a llevar a consumir más gas del que maximizaría el bienestar social. A los políticos no siempre les importa el bienestar social, les importa muchas veces ser reelegidos. Pero os aseguro que subvencionar la producción de electricidad y falsear la señal de precio no es lo que maximiza el bienestar social, ¿vale? Y luego quería contaros otra cosa. Ahí tenéis la curva de oferta y la curva de demanda, que es cómo se determina el precio que refleja la escasez. Esta sería la curva de demanda, la he pintado vertical, aunque en condiciones normales no es vertical, sino que es decreciente, y ahí tenéis la curva de oferta, que en el sector eléctrico viene determinada por las ofertas que hacen los diferentes generadores. Las ofertas vienen condicionadas por los costes incrementales en los que tienen que incurrir los productores. Cuando digo incrementales, quiero decir que no está la inversión, porque la inversión no es un coste incremental. Para producir mañana no tienes que invertir más de lo que ya invertiste hace tiempo. Para producir mañana tienes que incurrir en costes de combustible, de CO2 y de operación y mantenimiento. Eso es lo que se refleja en esas líneas rojas que son la oferta. Y la última oferta, esta, es la que determina el precio. La última es la que determina el precio que cobran todos los generadores. Pero eso no quiere decir que la diferencia entre el precio, que es este, y el coste incremental, que es este, vaya a la cuenta de resultados de las empresas y se lo lleven los accionistas. No. Porque la curva roja es solo el coste incremental, es el combustible y el CO2. Con las flechas verdes, con lo que ingresan por encima de lo que han ofrecido de su oferta al mercado, lo que ocurren es la inversión. Ahí es donde recuperan la inversión. Entonces, cuando se nos traslada que esos son beneficios caídos del cielo, no, es que se han hecho inversiones y con eso se recuperan las inversiones, ¿vale? Entonces, hay mucha confusión con esto, ¿no? Bueno, el mensaje es que es verdad que el precio lo determina la última oferta necesaria para cubrir la demanda, eso es cierto. Es el precio que refleja la escasez, es el que maximiza el bienestar social porque es el que minimiza los costes. Y además, la diferencia entre la línea roja y el precio no se la lleva el accionista. No es rentabilidad, quiero decir, es con lo que se devuelve la inversión. El accionista ha puesto 100 y tendrá que recuperar 105. Entonces, todo no es rentabilidad. Una parte es que la ha puesto previamente, es la recuperación de la inversión, ¿vale? Bien, tenía más cosas que contaros, pero me voy a pasar al último de los temas, para que pueda haber preguntas. MidCat. ¿Tenemos que construir MidCat? Ya sabéis el lío que se ha montado. ¡Oh, qué pena! Falta gas en Centro Europa porque Rusia va a cortar el suministro. Si construyéramos un nuevo gasoducto de interconexión por los Pirineos, España estaría en condiciones de llevar el gas a Europa. Ese es el mapa de las infraestructuras gasistas en España. Fijaos que esto son centrales de regasificación. Tenemos muchas. Tenemos 7. Una de ellas, en Gijón, parada desde el mismo día en que se terminó su construcción, ¿vale? Bien, entonces ahora hay quien dice, no, hagamos una interconexión por el Pirineo. Pero claro, tenemos que ver también lo que hay al otro lado del Pirineo. Y al otro lado del Pirineo, como veis, bueno, pues hay un gasoducto más pequeño, que es de menor presión. Aquí hay gasoductos de mayor presión. Y aquí Francia tiene 2 plantas de regasificación.
Entonces, fijaos, tiene sentido, y en España no tenemos yacimientos de gas, no tenemos yacimientos de gas. El 60% del gas que llega a España llega por barco, gran parte al puerto de Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Construir un gasoducto de interconexión por los Pirineos para que el barco llegue a Barcelona, bombeemos el gas a través del Pirineo, forcemos a Francia, tal vez ampliar la red de gasoductos que tiene en la costa mediterránea o, sin duda, invertir las estaciones de compresión, porque ahora mismo Francia bombea en la dirección este-oeste, no oeste-este, porque el gas le entra por Marsella, ¿vale? ¿No será más barato que el barco que iba a ir a Barcelona lo llevemos directamente a Marsella? Bueno, pues solo Macron se ha dado cuenta de esto, ¿no? Ni Scholz ni nuestro presidente han hecho ningún número, ¿vale? Y la pregunta es esa, ¿cómo se racionaliza la construcción de infraestructuras tan costosas y que necesitan 40 años para recuperar la inversión? Y entonces aquí os voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es el cuento que yo llamo el del lechero, no el de la lechera, que eso os lo sabéis seguro, sino el del lechero, que me lo he inventado yo. Supongamos que un día vamos a Asturias y descubrimos que la leche allí es más barata que en Madrid, y que hay una diferencia notable. Y entonces, como somos empresarios de corazón, decimos, bueno, si yo me compro una furgoneta y hago viajes a Asturias y vuelvo, aprovechando la diferencia de precios, puedo ganar dinero, pero tengo que comprar la furgoneta, y la furgoneta no es barata. Bueno, pues si eres un lechero avispado, harás números. ¿Y qué números vas a hacer? Pues no son de ingeniero naval. Digo ingeniero naval porque creo que es una de las carreras más complicadas. Tal vez aeronáutico sea más difícil. Yo soy economista solo. Con lo cual a esto llego. ¿Qué haría este lechero racional? Diría, bueno, ¿qué voy a ingresar? Voy a ingresar la diferencia entre el precio de la leche entre Madrid y Asturias, pero tengo que ver cuántas botellas me caben en la furgoneta, cuántos viajes al año puedo hacer entre Asturias, Madrid y vuelta, y cuántos años me va a durar la furgoneta. Esos son los ingresos, ¿vale? Y los costes, hay un coste fijo, que es el coste de la furgoneta. ¿Y los variables? Pues el número de viajes anuales por el coste del gasóleo ida y vuelta, más lo que me cueste el seguro. Y cualquier inversor racional va a comparar los ingresos con la suma de costes fijos y variables. Y solo si los ingresos superan a la suma de costes fijos y variables, se le plantea, aborda la inversión. Bueno, pues en las infraestructuras energéticas no es más complicado, es lo mismo. Donde antes ponía el precio de la leche, ahora pongo el precio de la electricidad o del gas en España y en Francia. En lugar de la furgoneta, la capacidad de interconexión, el número de horas al año, los años que va a durar la infraestructura, el coste fijo es el coste de la inversión, el coste variable es el coste de operación y mantenimiento que voy a tener cada año por el número de años. Esto en España no se ha hecho durante décadas. Se planificaban las inversiones y no había el mínimo análisis coste-beneficio. Bueno, alguien lo haría, pero al Ministerio os garantizo que no llegaba, ¿no? Ahora ya sí se hacen, pero se hacen porque lo obliga a hacerlos la Comisión Europea. Menos mal, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que quien hace la planificación de las inversiones en infraestructuras energéticas en España, y estoy hablando de electricidad y de gas, es el mismo que las construye y que las rentabiliza sin riesgo. Hay un claro conflicto de intereses. Entonces, mientras esto funcione así, pues hay un sesgo a construir infraestructuras que sobran. Y así se explica que tengamos la central de regasificación del Musel en Gijón, que está parada e hibernada desde el mismo día que se terminó de construir. Y fui yo quien firmé la autorización administrativa, así que me lo sé. Es decir, que no me puede decir que no, pero que estaba yo, ¿vale? Bueno, me hubiera gustado detenerme en más cosas, pero me han pedido que acabara antes de -10 y haciendo un esfuerzo cumplido. Entonces, si alguno tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Me quedo aquí para que se me oiga. A mí me ha parecido interesantísimo todo lo que has dicho
Y como yo soy medio asturiano, me gustaría que me explicaras un poco más esto del Musel, porque verdaderamente yo lo viví y efectivamente me acuerdo cuando se construyó que no se acabó de funcionar. Y no recuerdo exactamente cuál fue la razón para que no funcionara. Pues porque era absolutamente innecesario. Teníamos capacidad suficiente. Se planificó, se tramitó, sin que nadie tomara la decisión de paralizar el proyecto porque no se necesitaba. Y la prueba de que no se necesitaba es que lleva hibernado desde el mismo día que acabó su construcción. Pero bueno, en España hacemos este tipo de cosas, no voy a sorprenderos, ¿no? Y esa falta de planificación es tan acuciante como en otros países, en Francia, en Alemania, ¿están haciendo lo mismo que aquí en España? ¿O? En otros países no lo sé, pero ya sabes que el grado de disciplina y de rigor va subiendo a medida que vas de la Europa meridional a la Europa septentrional. Solo te digo una cosa que no es casual. Querría recuperar, bueno, no hace falta, ¿no? He dicho que tenemos 7. Una en Cataluña, que es la primera comunidad autónoma. Otra en Valencia, que es la siguiente comunidad autónoma. Otra en Murcia, que es la siguiente comunidad autónoma. Otra en Andalucía, que es la siguiente comunidad autónoma. Otra en Galicia, que es la siguiente comunidad autónoma. Otra en Asturias, que es la siguiente comunidad autónoma. Y otra en el País Vasco, que es la última comunidad autónoma. Solo hay una comunidad autónoma que todavía no la ha pedido y ya ha sido suficientemente explícito. Entonces, mientras se perciba que esto es una forma de crear empleo, no es que se crea empleo, no se crea empleo, ¿no? Te haces fotos, sales en los periódicos, pero crear empleo no. Y os voy a explicar por qué no se crea empleo. Nuestro lechero no crea empleo. ¿Por qué no crea empleo? Porque esa furgoneta que ha habido que fabricar para él, es verdad que ha habido mano de obra detrás que ha fabricado esa furgoneta. Pero él se ha tenido que endeudar para comprarla. Y la furgoneta la tiene en la puerta de casa porque no le salen los números, si es el caso del Musel, y no le va a proporcionar ningún beneficio. Y para devolver el crédito va a tener que renunciar a otras inversiones o a grandes consumos. No va a poder irse a Canarias de vacaciones o va a tener que sacrificar otros consumos que también hubieran creado empleo. Entonces, no se crea empleo, se cambia empleo de unas actividades por otras, nada más. Y nada garantiza que haya creación de empleo. Lo que hay es claramente una pérdida de bienestar, porque nuestro lechero sale frustrado. Ha hecho mal los números, la furgoneta la tiene parada porque no le compensa y ya no se puede ir de vacaciones a Canarias. Entonces, construir infraestructuras que no se necesitan no solo no crea empleo, sino que reduce el bienestar social. Puede que para el análisis ayude ser economista, pero creedme, no hace falta ser un lince para entender esto. ¿Vale? Lo que pasa es que en la política esas cosas no importan. Lo que importa es, ya tenemos otra planta de regasificación que ha creado empleo. Bueno, ha creado empleo, pero el dinero habrá venido de sacrificarlo en otras inversiones, donde ya no ha habido empleo. Entonces, ¿esto sirve para algo? Porque si no sirve para nada, y el Musel no sirve para nada, lo que se reduce es el bienestar social. Soy un poco vehemente, pero me gusta ser provocador. Un comentario nada más que la verdad es que has deshecho, a base de pinceladas, algunos tópicos que estamos acostumbrados a leer prácticamente casi todos los días. Por ejemplo, el tema del hidrógeno verde, con mucha frecuencia, sobre todo Expansión, que es el periódico quizá que hoy más objetivo, pero que más contiene información de este tipo de temas. El hidrógeno verde, por ejemplo, y el biogás. Se está vendiendo que las granjas industriales y tal es un sistema que pueden utilizar, pero bueno, esos son comentarios. Yo tengo 2 preguntas desde hace tiempo que formulo de vez en cuando en foros, pues como puede ser este. Nadie discute la utilización del sistema fotovoltaico y del sistema eólico. Pero las 2 preguntas son, una primera, ¿se ha analizado realmente el impacto que puede tener concretamente en el clima? Porque yo vengo oyendo, sobre todo en determinadas regiones de España, Andalucía, Extremadura, que frecuento con frecuencia, ¿verdad?, la duda de agricultores de que en un futuro determinado, lo mismo que hay 50.000 productos y sistemas que cuando pasan los años muestra que afecta al clima. Punto primero. Segundo, ¿qué va a pasar con los residuos? Es decir, todas las plantas que se están llevando a cabo, ¿verdad?, van a permitir en el futuro que los elementos que utilizan sean todos controlables. Y luego,
otra pregunta que es más de tipo económico-financiero. Hoy viene en la prensa, por ejemplo, en Expansión, el gran proyecto Romeo, ¿verdad?, lleno de cariño y afecto que ofrece Iberdrola a cualquier gran grupo, fondo de pensiones, fondo soberano, que le pueda ayudar a construir, digamos, vamos a llegar hasta los 1.200 megavatios. ¿No parece que hay un poco demasiado, un poco exageración en el universo piélago de empresas que están creándose para fabricar, para instalar fotovoltaico y eólico, sobre todo el fotovoltaico? No hay un riesgo, bueno, burbujas, se está hablando de burbuja como en otros sectores, ¿no? ¿Tú cómo ves concretamente la oferta y la demanda que se está generando en este campo y los equívocos, engaños que pueden surgir para los grandes grupos y para el ciudadano en última instancia que invierte? Y perdonar un poco la extensión de... A mí este tema me preocupaba cuando eólicas y fotovoltaicas necesitaban subvenciones, porque detrás de la burbuja lo que había era dinero público, y efectivamente había burbujas. Pero en la medida en que son rentables y que los promotores son los que invierten y se juegan su dinero, a mí me preocupa poco, porque ya se encargarán ellos de valorar si la inversión es rentable o no es rentable. Entonces, me preocupa mucho más no en la solar fotovoltaica y en la eólica, que ya son rentables, sino en el resto de tecnologías. Porque en el resto de tecnologías, detrás de ellas hay subvenciones. Y entonces ahí sí importa si hay burbujas y quién se lleva el dinero. Si son rentables y el inversor quiere gastarlo porque le parece que esa es una buena rentabilidad, pues es su decisión, ¿no? Respecto a las críticas que se han planteado, es verdad que hay algunos movimientos en algunas comunidades autónomas que rechazan, sobre todo la solar. Fijaos, la solar en el suelo es mucho más eficiente que la solar en el techo. Es mucho más barata y es muy sencillo. Porque cuando se instalan las plantas solares fotovoltaicas en los tejados de las casas, pues se pueden poner muy pocas placas en general, hay que poner un andamio y eso tiene un coste. Mientras que cuando se ponen en el suelo, pues prácticamente las ponen como churros. Entonces la economía de escala es enorme. Entonces en media, el coste de inversión para una misma potencia en el suelo es la mitad que en el tejado, ¿vale? Entonces, lo que nos pediría la racionalidad económica es no ponerlos en los tejados, sino ponerlos en el suelo porque son más baratas. Alguien me diría, no, pero las pérdidas, ojo con las pérdidas. Es verdad que si lo pones en el tejado te evitas las pérdidas, cuando la energía se transporta a distancia hay pérdidas. Pero las pérdidas tienen un orden de magnitud del 17%, que es pequeño comparado con la ganancia de economía de escala cuando se ponen en el suelo. No compensa. Es mucho más barato ponerlas en el suelo que ponerlas en el tejado. Claro, el dueño del suelo se encuentra con que tiene que tomar la decisión de aprovechar el sol para producir productos agrícolas o aprovechar el sol para producir electricidad. Al fin y al cabo es utilizar el sol. Si le es más rentable producir electricidad, no seré yo quien se lo niegue, porque al fin y al cabo tiene derecho a maximizar su bienestar y el de su familia. Entonces, creo que las críticas a la instalación de paneles en el suelo no vienen de los dueños de los terrenos. Pueden venir de otros colectivos que digan, pues no lo sé, quiero imaginar, pues a lo mejor son trabajadores por cuenta ajena que trabajan en la agricultura y la sustitución de la actividad agraria por la producción de energía en plantas solares los desplaza. Bueno, eso es un proceso de reconversión. Pero estamos migrando de una actividad menos eficiente a una más eficiente. Entonces ahí sí que hay papel para el Estado, para que el Estado ayude a la reconversión. Y hay muchos sectores económicos que se han reconvertido. Entonces, intuyo que esos son los problemas. Y había una pregunta más, perdóname. Hay dos preguntas. Una primera, hay un presentimiento por parte, sobre todo, de agricultores, de que al final se verá que tiene una incidencia en el clima, a lo mejor. Los grandes campos solares, no la pequeña instalación huerto solar, o no digo tampoco el de las viviendas, que, bueno, has hecho bien en comentar este tema de instalaciones, pero no me refiero a la incidencia que puede tener en el clima. ¿Está realmente...? Yo creo que el rechazo no va por la incidencia en el clima. Y la última pregunta es los residuos. Los residuos. Es decir, las placas tienen una vida de 30, 40 años, pero después, ¿qué? Sí, yo creo que las críticas de los agricultores o del mundo relacionado con la agricultura no va por el impacto ambiental.
porque para construir cualquier instalación de generación se hacen análisis de impacto ambiental y las autoridades responsables deberían considerar todos los impactos. Igualmente está el tema de los residuos. En la declaración de impacto ambiental, yo no soy experto en declaraciones de impacto ambiental, pero cuando se aprueban deben incluir la solución a los residuos. Entonces el promotor tiene que internalizar en el coste de proyecto la gestión del residuo. Y si no se hiciera así, se estaría haciendo mal. Yo no soy experto en residuos, pero creo que esa es la solución. Es decir, creo que que es lo que existe actualmente. Hay una normativa sobre residuos y no puede ser que el promotor luego deje los paneles ahí tirados. No se me pasa por la cabeza. Entonces, estoy prácticamente seguro que en las declaraciones de impacto ambiental, además de poner restricciones a la construcción de la central de generación, pondrán una serie de condiciones sobre cómo han de desmantelarse y gestionarse los residuos una vez que acabe la vida de la central. Y eso supone un coste para el promotor, y el promotor lo tiene que internalizar entre los costes de hacer la inversión y decidir si le compensa o no le compensa, pensando en que tiene inversiones alternativas y quiere conseguir una rentabilidad. No debería ser un problema la gestión de los residuos. Sí, buenas tardes. Quería preguntarte, se ha dicho que una de las causas de los elevados precios de la energía, aunque es una manera menor, evidentemente, del origen del problema, tiene que ver con el mercado de CO2. Incluso se ha propuesto por gente solvente que se congele durante este tiempo, digamos, de crisis extrema energética. ¿Tú crees que está contribuyendo al aumento de precios? ¿O qué habría que hacer con ese mercado? A ver, está contribuyendo, pero contribuyen con 30 euros el megavatio hora. Es decir, 30 euros el megavatio hora eléctrico no es nada si lo comparamos con el impacto que tiene el gas. Ahora mismo el impacto es el gas, básicamente, que está por las nubes. Es verdad que el CO2 ha subido. Si bajáramos 30 euros, pues claro, 30 euros es menos, o sea, contribuye a reducir el precio. Pero claro, cuando el precio de la electricidad está a 600 euros en el mercado eléctrico europeo, 30 euros no es nada. Y la Comisión Europea es reacia. ¿Por qué es reacia? Porque, en primer lugar, no es fácil, tiene un mandato por ley. La Comisión Europea tiene un instrumento que es el mercado de derechos de emisión y su cometido es cumplir con lo que le dice la ley europea, un reglamento. El reglamento le dice que en el año 2030 la media europea tiene que emitir 55% menos de gases de efecto invernadero que se emitían en el año 90. Y para la Comisión es una obligación, tiene que conseguir ese objetivo. Y su instrumento es el mercado de derechos de emisión. Es la Comisión la que regula la oferta de derechos. Y en función de la demanda, el precio va bajando o subiendo. En este caso ha ido subiendo porque la Comisión, antes de la guerra de Ucrania, tenía una hoja de ruta. Y ya había anunciado que iba a ir subiendo el precio de los derechos precisamente para conseguir ese objetivo que está en un reglamento europeo. Entonces, digamos que la subida de los precios del gas a raíz de la guerra de Ucrania ha trastocado todo, pero que el problema no es todo lo demás. El problema es la escasez de gas. Entonces, bueno, si creemos que interviniendo, desmontando transitoriamente el mercado de derechos de emisión vamos a resolver el problema actual, pues no es cierto, porque el problema está en el gas. Y si volvemos a velocidad de crucero, acaba la guerra y el gas vuelve a valer 20 o 25 euros el megavatio hora, que es lo que valía antes de la guerra, pues es posible que la Comisión Europea siga necesitando ese instrumento para llegar a 2030 y a 2050, porque esto es una estrategia de largo plazo. Yo creo que ganamos poco desmontando el mercado de derechos de emisión. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta era sobre la renovable marina, eólica marina, ¿no? En el Mar del Norte, en el Báltico, con muy poca profundidad, muy pocos peces, arenques y poco más. Se desarrolla muy fácilmente. ¿Qué sucede en el caso de la península ibérica, ¿no? En el que, bueno, el mar es mucho más profundo y tenemos mucha más riqueza de fauna? Bueno, pues la eólica marina tiene la ventaja de que es mucho más eficiente, porque en el mar hay mucho más viento que en la tierra. Y en España tiene un problema. En el norte no hay plataforma continental, enseguida hay grandes profundidades, y lo caro de la eólica marina es cimentarla, es ponerla en el suelo, ¿no? Y en el Mediterráneo, que es donde sí hay plataforma, lo que tenemos son turistas que no quieren ver los parques eólicos.
y comunidades autónomas que no quieren verlos tampoco. Entonces, si se terminan desarrollando y consolidando los parques eólicos, que no hay que cimentarlos, sino que son flotantes, pues puede que tengan una oportunidad en algunas zonas del norte. Pero aquí ya interviene también la política. Es que a los turistas no les gusta ver los parques eólicos, prefieren ver el mar. Y no nos olvidemos que el turismo es el 10% del PIB en España. Yo no soy capaz de inclinarme por una solución. Perdona, yo veo una cierta contradicción interna en esta transición. Si es el gas el que está sirviendo de respaldo, lógicamente la Unión Europea, para evitar CO2, que a su vez es quien más emite CO2, tendría que haber hecho planes para retirar el gas lo antes posible. Y sin embargo, pues parece ser que nos hemos encontrado de golpe con que el gas lo tenemos obligatorio. Yo no veo que a corto plazo se puedan cubrir las energías que actualmente se producen por las tecnologías vigentes simplemente con eólica y con fotovoltaica. No lo creo por una de las razones de que creo que, por lo menos en España, eólica marina, que es por donde ahora mismo se está construyendo, en España veo pocas probabilidades, por razones técnicas y por razones también de que vayan realmente a construirse en breve. Y fotovoltaica tiene una cierta limitación y además tiene las limitaciones asociadas a no hace sol todos los días, porque hay noches y por lo tanto la potencia no es tan eficiente. Yo sí creo y apuesto por la nuclear, porque creo que es la única en este momento que puede asegurar una transición que consigan los objetivos ambientales y a la vez no tengamos esa dependencia del gas, porque del gas teóricamente tiene que haber dado el paso ya para ir abandonándolo, puesto que era una tecnología. Bueno, hay un problema de timing que te ha saltado, y es el mercado de derechos de emisión en el sector eléctrico lo que ha producido es la sustitución de carbón por gas. Hace 20 años casi todo era carbón y el gas ha ido entrando muy poco a poco. Entonces, ¿por qué se apostó por el gas? Bueno, porque el gas es mucho menos emisor que el carbón. He dado antes una cifra. Por cada kilovatio hora de electricidad, el carbón emite 3 veces más CO2 que el gas. ¿Por qué? Porque el gas es metano, es CH4, el carbono se combina con el oxígeno y produce CO2, pero el hidrógeno se combina con el agua y con el hidrógeno de agua. Es mucho más eficiente el gas. Claro, exacto, es más eficiente. La eficiencia es del 50% y en el carbón es del 30%, a grandes números, ¿no? Entonces, claro, el gas es un problema ahora porque se ha encarecido ahora, pero hasta ahora se veía como una solución descarbonizadora y limpia. Hace 20 años, cuando se hablaba del gas, se hablaba como una tecnología limpia. Claro, era limpio. Todos los adjetivos son relativos a con que lo comparemos. Menos sucia que el carbón. Entonces, es verdad, hemos logrado en 20 años desplazar el carbón, prácticamente eliminarlo y meter gas. Y ahora, pues no tenía sentido eliminarlo, si lo hemos estado metiendo durante 20 años para arrinconar al carbón. Y ahora es cuando de repente nos damos cuenta de que hemos hecho una apuesta por una tecnología que es muy vulnerable a nivel internacional porque depende de muy pocos productores. Y uno de ellos, que es Rusia, es el gran suministrador, la mitad del gas que entra en Europa viene de Rusia. Entonces, bueno, yo no diría que no ha servido para nada, ha servido para sustituir el carbón. Pero es verdad que ahora el paradigma, si esto se mantiene, hay que replantearlo y las opciones son las... Se mantienen los precios, más tarde o más temprano hay que quitarlo, porque seguimos emitiendo CO2 con... Sí, pero si volviéramos... Pero se sigue emitiendo mucho. Si volviéramos a los precios de antes de la guerra, 20-25 euros megavatio hora de gas, a esos precios el gas es imbatible económicamente como tecnología de respaldo, porque no hay ninguna más barata, ni siquiera la nuclear. La nuclear no es solo el coste del uranio, hay que hacer inversiones, y el coste del uranio
O sea, el coste total medio de la tecnología nuclear es muy elevado, son los 100 euros megavatio hora que yo mencionaba antes. Entonces, ¿la nuclear es una solución cuando hablamos de nueva construcción? Sí, si pensamos que la electricidad va a valer más de 100 euros el megavatio hora durante 40 años. ¿Alguien cree eso? No, no hay consenso respecto de eso. Todo el mundo opina que la electricidad estará cara durante el tiempo que dure la guerra, pero no lo suficiente como para amortizar inversiones en nucleares de nueva construcción, sí en extensión de vida de las nucleares existentes. No conseguiremos los objetivos medioambientales. Está claro, está claro. Sí, pero al final lo que queremos es descarbonizar al menor coste posible. Y si el gas es barato, pues nos ha hecho un favor sustituyendo al carbón. Ahora, que el gas sea caro es una ventaja para que haya promotores en inversiones alternativas. Nunca ha sido tan interesante investigar en baterías y en bombeos como ahora. ¿Por qué? Porque el primero que lo logre va a ser el primero que va a rentabilizar la inversión, dados los precios de la energía que tenemos actualmente. Porque el mercado es marginalista. Con el mercado marginalista, cualquier inversión en una tecnología más barata va a cobrar el coste de sustitución y va a ganar dinero. Eso es un incentivo a buscar alternativas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que hay es mucho ruido, porque ni el precio refleja, en España está adulterado, no sabemos cuánto va a durar, y las empresas yo creo que no se atreven, si hablas con las empresas, ninguna se va a atrever a hacer inversiones en nucleares, por una razón muy sencilla, porque incluso aunque el gobierno estuviera dispuesto a aceptarlas, que no lo está, si lo estuviera, el riesgo que corren es hacer la inversión y una vez que han hecho la inversión que les cambie la fiscalidad, porque en eso también somos expertos, ¿no? Entonces, claro, ahora ya la he hecho y ahora ya me cambias la fiscalidad. Uy, es que ahora tienes beneficios sobrevenidos, pero se acaba de hacer la inversión. Entonces las empresas, si les preguntas, pues casi todas prefieren ir a un marco regulado, porque no se fían de los marcos regulatorios actuales, ¿no? Donde cuando el precio baja ellos pierden ingresos, pero cuando sube el gobierno los interviene y les minora los ingresos. Entonces son shocks asimétricos, ¿no? O sea, uno se mete en un negocio y espera que a veces les vaya mal y a veces les vaya bien. Pero si me llega el COVID y el precio baja, no me intervengas el precio cuando el precio sube, porque es la única forma de que sea simétrico. Si cuando baja la empresa ve que reduce sus ingresos, pero cuando el precio sube el gobierno lo interviene, pues dirá no invierto. Y además me ponen impuestos a los beneficios. Entonces en este marco es muy difícil invertir. Se van fuera o directamente esperan a que haya subvenciones. O sea, ahora mismo las empresas están esperando a la subvención, aunque sean rentables. Se podrían hacer inversiones en eólica y en fotovoltaica a mercado y no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque cuando hay un cambio en las condiciones retributivas, si estás acogido al marco de subvenciones del gobierno no te tocan los ingresos y si vas al mercado libre te los tocan, te los minoran. Pues nada, pues ya es para esperar a que el gobierno saque las subastas, ¿no? Entonces así es muy difícil que la iniciativa privada adopte decisiones de inversión porque no les compensa. Están esperando a la subvención. Entonces así. Ante todo, gracias por la exposición. Me ha parecido muy clara y transparente dentro del tiempo que disponía. Y dos preguntas. Una, entiendo que si el costo de producción lo fija la escasez, ¿se tiene en cuenta que estas tecnologías están basadas en materias primas muy escasas? Y la segunda es, Europa está haciendo un esfuerzo muy grande en este problema, pero ¿cuál es el peso de Europa en el contexto mundial y de qué serviría si Europa se queda sola? Esto es una pregunta muy interesante porque, claro, mucha gente dice, ¿qué hace Europa sola resolviendo el problema del cambio climático cuando somos un pequeño emisor en un mundo dominado por chinos, indios y americanos? Eso es verdad. Pero hay algo más. Europa está haciendo una apuesta por el desarrollo de la tecnología. Si lo hiciera bien, que no lo hace necesariamente bien, pero si lo hiciera bien, conseguiría ser el propietario de las patentes. Y el que consiga las patentes es el que consigue los royalties, es el que se hace el dueño del sector energético en el mundo, ¿no? Si esa fuera la estrategia de Europa, sería la correcta, ¿no? Hay algunos países que la han aprovechado, otros no, España no. Lo está haciendo China.
Sí, eso lo está haciendo China, sí, y Estados Unidos. Las patentes, bueno, China es Estados Unidos suele tener las patentes, China es el productor porque la mano de obra es muy barata, y en Europa lo que se suele quedar es el valor añadido de la instalación, que es la... Pero los últimos datos que yo tengo en patentes es que China tiene ahora muchas más patentes que Estados Unidos en los últimos 10 años. Puede ser, sabes más que yo sin duda, no soy un experto en tecnología, pero es una mala noticia para Europa. O sea, esto es una oportunidad para Europa si consigue hacerse con la mayor parte del valor añadido. Una la tiene asegurada, que es la instalación, porque los instaladores están aquí, pero otra parte del valor añadido es la patente, ¿no? La propiedad industrial. Y la otra es la fabricación. Si la fabricación se hace en China y la patente es americana o china y nosotros solo nos quedamos con un tercio del valor añadido, pues sí que tiene sentido cuestionar no la lucha contra el cambio climático, sino la estrategia pobre de captura de valor que hay en Europa. Es decir, España no tendría que haber hecho Europa una apuesta por instalar, tendría que haber hecho una apuesta por investigar. Antes, una vez que son rentables ya, o sea, primero apuesto por investigar, registro la patente para que sea europea y ahora que ya es rentable, ahora dejo que los promotores inviertan sin subvenciones. Y no es esto lo que hay en general. Algunos países lo han aprovechado, más Alemania sobre todo. España ha tenido un poco de desarrollo en turbinas eólicas. Ha habido alguna empresa que todos tenéis en mente que sí, que tiene sus propias patentes. Pero en todo lo demás no. Y en solar no tenemos nada. ¿Las primas? A ver, los promotores tienen que internalizar en las curvas de costes todos los costes. Y los costes suelen reflejar las escaseces. Entonces, si dejamos que el mercado funcione, todo se ordena correctamente. No sé si he entendido tu pregunta. Era por el futuro. O sea, el consumo energético crece, es muy grande ya y tiende a crecer exponencialmente. Luego los recursos se van a agotar muy pronto y la solución al problema se va a agotar. Si damos como solución esto que hemos estado hablando, de la fotovoltaica y de la acumulación, alternativas es la acumulación. Hay que confiar en la tecnología. Yo ahí siempre pongo el ejemplo de Malthus, que tengo el sesgo economista. Malthus fue un economista de finales del 18, principios del 19. Y entonces escribió un libro porque auguraba el fin de la especie humana, porque los alimentos crecían mucho más despacio que la población. Y entonces él decía que o se restringía la natalidad o era el fin del mundo. Y al final pues no fue el fin del mundo, porque la tecnología resolvió los problemas. Al final, a medio plazo, todo es cambio tecnológico. Entonces, puede que los recursos que se utilicen sean escasos, pero lo mismo dentro de 10 años aparecen otros sustitutivos. Lo importante es investigar. Lo importante es investigar. Entonces, yo, si hubiera podido, hubiera preferido dedicar las subvenciones al desarrollo de la tecnología y no tanto a la instalación, que es lo que hemos hecho en España. Gracias por las preguntas.